Y bueno, el día de hoy vamos a presentar el laboratorio sobre el principio de Torricelli. Mi nombre es Mayra Daniela Velázquez Herrera, mis compañeros Joseph Montero y Brian Neviallo. Bueno, comenzaremos con el marco teórico, la fórmula de la velocidad en el orificio, en dicho orificio, o la velocidad del fluido en dicho orificio, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura. Bueno, como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos un tanque, tiene un orificio, entonces tenemos un área 1 más grande que el área 2, pero pues dichos orificios están a la superficie, eso quiere decir que la presión en ambos puntos va a ser igual a la presión atmosférica. La velocidad en el punto 1 va a ser igual a 0. Ahora queremos hallar la velocidad 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a usar la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión 1 más la densidad por gravedad por H1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado. Recordemos que ambas presiones pues son realmente igual a la presión atmosférica, o sea, son iguales. Entonces podemos quitarlas, restarlas de la ecuación. También las densidades, ya que se presentan en todas las partes de la ecuación y en ambos lados. Entonces también se puede quitar, quedándonos como gravedad por H1 es igual a la gravedad por H2 más un medio de la velocidad al cuadrado. Pasamos uno de las gravedades gravedad por H2, se nos queda pues una diferencia y pues factorizando queda gravedad H1 menos H2. Recordemos que esa diferencia realmente lo que significa es, en el ejemplo, es H, esa diferencia. Entonces queda un medio de la velocidad 2 al cuadrado, que es igual a G por H. Entonces, quedándonos, despejando la velocidad 2, queda igual como la raíz cuadrada de 2 por gravedad por H. Y la teoría dice que esa ecuación, o sí, que el principio de Torricelli dice que tiene similitud con la caída libre. Pero ¿eso cómo? Entonces podemos ver la imagen de la derecha. Tenemos un baloncito que cae en caída libre. Tiene una altura h que está por la diferencia entre x2 menos x1. Tiene una velocidad inicial de 0. Entonces necesitamos la velocidad final. Entonces tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por la diferencia de las posiciones. Recordemos que esa diferencia es realmente h. Entonces podemos sustituir valores. Velocidad al cuadrado es igual a 0, entonces podemos quitar ese valor. Y que velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por h. Dejando velocidad final solo, eso nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Entonces, quedamos que la velocidad de ese fluido sería igual a si yo botara un objeto a una altura, que va a ser realmente la misma altura que vamos a usar en el fluido, y eso nos va a dar la misma velocidad, a pesar de que estamos en circunstancias diferentes. También podemos ver que presentamos un movimiento parabólico. Por ejemplo, bueno, sí, cuando sale el líquido, el fluido de ese orificio, pues evidentemente va a salir como con una curva. Eso quiere decir que tiene una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, tenemos, si el fluido sale horizontalmente desde una altura h, el tiempo que tarda en caer, en caer esa distancia bajo la influencia de la gravedad se puede encontrar usando la ecuación de caída libre, la que tenemos a la derecha, que dice que h es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo y queda raíz cuadrada de 2h dividido entre gravedad.
sabemos que el desplazamiento horizontal en el movimiento parabólico se relaciona con la velocidad horizontal y el tiempo de vuelo t, dado por, entonces decimos que d es igual a la velocidad horizontal por tiempo. Entonces, sustituyendo de la ecuación anterior, tenemos que la distancia horizontal, el desplazamiento horizontal, es igual a la velocidad horizontal por raíz cuadrada de 2h dividido entre gravedad. Ya despejando pues la velocidad, que es lo que necesitamos, entonces decimos que eso es igual a el desplazamiento horizontal por raíz de 2h por dividido entre gravedad. Entonces, esta ecuación permite calcular la rapidez de salida del fluido a través de un tubo delgado o un orificio en función de cuánto alcance horizontal logra, medido como D, y la altura desde la que cae, la medida h. Ahora vamos con las actividades del laboratorio. Entonces, como procedimiento 1, tenemos que entrar a PINET y elegir Water Tower. Luego vamos a llenar esa torre y vamos a dejarla escapar agua por la válvula. Luego vamos a pausar ese momento y vamos a medir lo que vemos en la imagen. Entonces ese h, que es la altura interna del agua, eso nos da 8.33 metros. La altura desde el orificio hasta la tierra, que es 14.85 metros. Y el desplazamiento horizontal, que es 22.70. Esas medidas vamos a hacerlas pues varias veces, 10 veces como vemos, y nos da esa tabla que vemos en la parte derecha. Como observación de pues las medidas que nos dieron en la tabla, podemos decir que a medida que la altura h del fluido sobre el orificio disminuye, mientras va disminuyendo la altura, el alcance horizontal también disminuye. Esta tendencia es consistente con el principio de Torricelli, ya que según la fórmula, la rapidez de salida v del fluido depende de la raíz cuadrada de la altura h. Al reducirse h, la rapidez de salida disminuye también, lo que reduce el alcance horizontal del fluido. Análisis de resultados. En las próximas diapositivas analizaremos los resultados obtenidos a partir de la máquina virtual y como podemos ver en las diapositivas anteriores. Primero, se realizó un gráfico con los datos experimentales obtenidos donde el eje X representa la profundidad h del agua en el tanque y el eje Y el alcance máximo de medido experimentalmente. Aquí podemos ver la gráfica obtenida. A primera vista, los datos parecen mostrar una relación lineal entre h y d. Esto se puede explicar por el rango limitado de los datos experimentales y la escala utilizada. Teóricamente, la relación entre h y d no es lineal, sino de tipo raíz cuadrada. Esto lo explicaremos en el punto correspondiente. La ecuación obtenida de este gráfico es la siguiente. D igual a 1,7755h más 8,3453, siendo r al cuadrado igual a 0,995. Esta ecuación sugiere una relación aproximadamente lineal entre h y d en los datos experimentales. Segundo, la relación teórica entre el alcance d y la profundidad h se deduce de las ecuaciones del principio de Torricelli. La velocidad de salida del fluido según Torricelli es v igual a raíz de 2 por g por h, donde g es la aceleración de la gravedad, la cual es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y h es la profundidad del fluido. Luego veremos la fórmula del alcance máximo de D, la cual es la siguiente. D igual a B por T, siendo T el tiempo del fluido en el aire. Si el tiempo de vuelo T es constante, podemos sustituir B en esta ecuación obteniendo lo siguiente. D por alfa por raíz de H. Por lo tanto, la relación teórica entre D y H es no lineal y se describe como D por H a la 1 media. Eso significa que el alcance aumenta con la raíz cuadrada de la profundidad. Tercero, para linealizar la relación de D por alfa por h a la 1 medio, aplicamos logaritmos naturales a ambos lados.
Siendo así, logaritmo natural de d es igual a logaritmo natural de k por h a la 1 medio. Recordemos que k representa una constante. Descomponiendo esta ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural de d es igual a logaritmo natural de k más 1 medio por logaritmo natural de h. De esta manera, al graficar logaritmo natural de h en el eje x y logaritmo natural de d en el eje y, esperaremos obtener una relación lineal con la siguiente pendiente, siendo m igual a 1 medio o a 0.5. Cuarto, en esta diapositiva calculamos los valores del logaritmo natural de h y logaritmo natural de d a partir de los datos experimentales obtenidos anteriormente. Podemos ver, pues como les había dicho, la tabla en la cual registramos estos datos y a su vez la gráfica la cual nos proporciona su ecuación y el r cuadrado. La ecuación obtenida del gráfico anterior es la siguiente. Logaritmo natural de d es igual a 0,5186 por logaritmo natural de h más 2,0226, siendo el r cuadrado igual a 0,9981. Las interpretaciones que podemos hacer en base a esto son las siguientes. La pendiente obtenida, m igual a 0,5186, es muy cercana al valor teórico esperado, el cual es m igual a 0.5, lo que valía la relación teórica de d por alfa por h a la 1 media. El coeficiente de terminación, r al cuadrado, igual a 0,9981, muestra un excelente ajuste de los datos a la relación lineal transformada. Quinto, la relación observada es la siguiente. En la gráfica logaritmo natural de h versus logaritmo natural de d, se observa una relación lineal, como pues lo predica la teoría. Esto confirma que los datos experimentales cumplen con la relación d por alfa por h a la 1 media, aunque con pequeñas desviaciones debidas a los errores experimentales. Inciso número 6. La regresión lineal y su interpretación. Ok, aquí cuando aplicamos los logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación teórica, obtenemos una relación lineal de la forma logaritmo de d va a ser igual a 1 medio del logaritmo de h más logaritmo de k. ¿Qué es k? K es una constante que depende de la aceleración gravitacional y la altura del orificio h. ¿Qué significa y a qué variable física del modelo teórico corresponde? Pues bueno, en la y es la ecuación de la pendiente. Y, o sea, y igual mx más b. Y representa al logaritmo natural de d, que es el logaritmo natural del alcance horizontal del fluido. Es decir, que el logaritmo de n, el logaritmo natural de d, se describe como el comportamiento del alcance horizontal del fluido de la función y de la profundidad h en el tanque. Inciso número B. ¿Qué significa la x en la variable física de la pendiente? Pues en la ecuación de la pendiente, x representa el logaritmo natural de h. Es el logaritmo natural de la profundidad del fluido del tanque. El logaritmo de h describe cómo se comporta la profundidad del fluido del tanque. Inciso C. ¿Qué significa la pendiente y qué cantidad física del modelo teórico corresponde? La pendiente, o sea m, obtenida de la regresión es el coeficiente del logaritmo natural de h. Esta pendiente debe ser 0.5 porque el de alfa, la raíz cuadrada de h, lo implica que el logaritmo de d crece proporcionalmente a medida del logaritmo de h. Inciso D. ¿Qué significa el punto de corte B? El punto de corte B es el valor del logaritmo de D cuando el logaritmo natural de h es igual a 0, es decir, cuando h es igual a 1 metro. B está relacionado con la constante de la proporcionalidad de K en la ecuación correspondiente. Dicha constante influye en factores como la aceleración gravitacional y la altura del orificio. Inciso número 7. La determinación y la comparación con el valor experimental. Para calcular h, partimos de la relación del alcance horizontal D. Despejamos h de la ecuación y
utilizamos los datos experimentales como por ejemplo h igual 7,96 metros y d 22,27 metros. Se sustituye en la fórmula, hacemos el cálculo y h para la solución da 15,58 centímetros. Inciso número 2. Para comparar el valor experimental h con el valor medio directamente, usamos una fórmula porcentual, que la fórmula porcentual es el h experimental menos el h teórico sobre el h teórico. Hacemos la operación, sustituimos y el valor porcentual indica el modelo que predice h como un menor a 5, lo cual es una buena validación para el procedimiento teórico. Condiciones. La primera, el montaje. En el simulador permitió hacer mediciones precisas y reproducibles para el experimento, ajustándose a las condiciones ideales para el principio de Torricelli. Eh, Conclusión 2. El procedimiento. La alineación de los datos con los logaritmos facilitó analizar la relación entre el alcance d y la profundidad h, confirmando la validez del modelo teórico. La tercera conclusión de los resultados. Los datos experimentados muestran que d depende mucho de la raíz cuadrada de h con una pendiente cercana al valor teórico. El cálculo de h teórico tuvo un error porcentual bajo de 4,91, validó muy precisamente la precisión del modelo.